Hermano, que Dios lo bendiga. Que Dios le bendiga más. Estaremos dando comienzo a este servicio, así que por favor de ponerse de pie ya que vamos a orar. Es un honor estar aquí en esta mañana y tener el privilegio de adorar a nuestro Dios. Verdaderamente que no sabemos, el día de mañana no está prometido, pero sabemos que con su gracia lo podemos hacer todo para nosotros. Señor, te damos gracias por traernos aquí con bien, Jesús. Te doy gracias por un día nuevo, Padre amado. Te doy gracias por tu gracia hacia nosotros, Jesús. Yo te pido que en este servicio, Padre amado, tú te muevas desde el principio hasta el final, Padre amado. Que tú tomes el control y que todo lo que hagamos aquí sea para tu gloria y para que tú seas exaltado, Padre amado. Yo te pido que tú les ayudes a los profesores para que así hablen de tu palabra y que nos ayudes a entender lo que están enseñando y aplicarlo a cada día, Padre amado. Son favores que te pido en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no le dan un gran aplauso a nuestro Dios? Y comenzaremos.
Podemos estar en tu casa, permitir respirar y bendecir tu nombre. Gracias. Pido que recibas la honra y la adoración, aún por medio de nuestras ofrendas, Señor. Que tú bendigas el dador alegre y tú conoces la necesidad de cada uno. Abramos tus manos. Pedimos que tú bendigas, suplas, guardas en el nombre de Jesús. Amén. Los niños pueden pasar a su clase, creo que es una clase para los niños esta tarde. Los jóvenes se van a quedar acá, disculpa, no sé si les anunciaron, los jóvenes se van a quedar acá con la clase de adultos. Disculpen. En esta tarde voy a dar una enseñanza sobre esta tradición de Halloween, ¿verdad? ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña de eso? Yo creo que no es muy difícil de investigar, ¿verdad? ¿Qué es lo que representa concerniente a Halloween? Siempre puede cerrar la puerta. Vamos a aprender un poquito acerca de la tradición aquí en Estados Unidos que se ha establecido acerca de Halloween, y eso pone mucha presión para nosotros los padres. Ya mis hijos no están pequeños, ¿verdad? Pero cuando estaban pequeños era una presión, porque en las escuelas públicas celebran mucho Halloween y lo usan como una etapa de celebración, de diversión, y muchos de los niños, especialmente niños de nuestras iglesias, a veces se confunden, ¿verdad? Es decir, pero ¿por qué todo se ve muy bonito y está celebrando? ¿Y por qué yo no, papi? ¿Y por qué es, ¿verdad?, injusto, ¿verdad? Y entonces es uno de los desafíos de todos los padres, porque todas las escuelas públicas hacen énfasis aquí en Estados Unidos de Halloween. Y entonces, en ocasiones eso causa una presión para los padres y a veces hasta conflictos entre parejas, porque uno quiere celebrar y el otro no, y a veces causa también causa momentos de tensión con los padres y los niños o hijos, ¿verdad? Nada más déjenme recordarle que esta es una nación capitalista. Si yo diría, si la Santa Muerte le genera billones a Amazon y Walmart, déjeme decirle, ellos ponen calaveras por todos lados, porque eso genera dinero. Al final del año no es Halloween, la calavera, nada, sino es los dólares. ¿Qué es lo que genera ingresos? ¿Qué es lo que produce y qué es lo que motiva a la humanidad, a la nación a consumir? Eso es la influencia. Por eso es que usted puede ver que la industria de dulces en esos días es masiva. Usted puede ver, le dan hasta los resultados de cuánto se consumió de dulces en el país, y son creativos. Note bien, en estas épocas de Halloween ponen todos los dulces afuera, les ponen diseños, los paquetes de $10 lo hacen más pequeñitos para que haya consumo y usted compre. Y en este país es un país bendecido y muchas familias tienen recursos y lo usan como una diversión, ¿verdad? Y entonces hay muchas de nuestras iglesias acá en este país que no tienen conocimiento bíblico y no tienen convicciones, y como resultado se les hace fácil hacer cosas que en ocasiones para mí no son bíblicas. Hace años atrás, en los años 1990 y algo, ¿verdad?, cuando yo estaba en el colegio bíblico, ustedes se recuerdan cuando sucedió la epidemia del SIDA. Eso alarmó a toda la nación y a nivel mundial. Y había una iglesia en el centro, en South Central LA, una iglesia que literalmente estaba repartiendo anticonceptivos, condones a los adolescentes en la iglesia. Estaban haciendo eso como una prevención, ¿verdad? Y entonces
hay cosas extrañas que hay iglesias que hacen. Y eso causa un sincretismo, ¿verdad? Que a veces mezclamos las cosas de Dios con las cosas del mundo, ¿verdad? Y en ocasiones termina en una apostasía. Hollywood ha sido de mucha influencia en la iglesia, porque hay personas que son actores, cantantes muy famosos que tienen una influencia grandísima en las redes sociales. Entonces ellos lo utilizan también para promover sus redes sociales y para adquirir más seguidores, porque créanme o no, entre más seguidores tienen, ahí es donde está el dinero, nada más para tener una cierta cantidad de millones de seguidores. Entonces, eso era motivación para que muchas de estas personas famosas o famosos se vistan de maneras increíbles y hagan todos esos diseños para llamar la atención. Y entonces, también nosotros, si no tenemos cuidado como iglesia, también termina siendo influencia en nuestros jóvenes y en nuestros niños, ¿verdad? Y eso, como les mencioné, causa presiones, ¿verdad? Now, vaya conmigo a Efesios capítulo 2, si no me equivoco. Y eso es uno de los versículos que es importante. Lo hemos hablado, enseñado, incluso nuestro hermano Mariano escribió, el doctor Mariano, que muchos lo conocemos, escribió un libro de Efesios, un comentario, muy lindo comentario. Lo recomiendo que si le gusta leer, que lo consiga y lo compre. Nota bien que dice en Efesios capítulo 2, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Note bien la palabra en otro tiempo. Amén. Antes de que viniéramos a Jesucristo, nosotros vivíamos en otros tiempos, otro estilo de vivir, ¿verdad? Pero Dios nos ha cambiado, nos ha transformado, ¿verdad? Dice, siguiendo, note bien, la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo. Note bien, dice, en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, hay dos reinos. Está el reino de Dios y el reino de este mundo. Estados Unidos no es el reino de Dios. La Casa Blanca no es el reino de Dios, es el reino de este mundo. Pero hay quienes confunden y creen que el Congreso de Estados Unidos tiene que ser cristiano y no, es de este mundo. Hay dos mundos, hay dos reinos, el reino de Dios que son todos los redimidos. Todos los su nombre está escrito en el libro de la vida. Los que estamos acá presentes, esos somos parte del reino de Dios. Y ahí está el reino de este mundo, ¿verdad? Porque Estados Unidos tenga en el dólar que diga que en Dios confiamos, no quiere decir que es una nación cristiana. Y eso ha causado un desafío en la comunidad musulmana, porque ellos consideran que esta nación es una nación cristiana que representa el Evangelio. Entonces, cuando ven todo lo que sale de Hollywood, todo lo que ha salido, todo el paganismo, la inmoralidad que hay, eso causa muchos de ellos rascarse la cabeza, pero dicen, pero ¿qué ciudad? Por eso le llaman a Estados Unidos The Great Satan, el gran diablo, el gran Satanás. Es el nombre que tiene para la nación de Estados Unidos, de la comunidad musulmana, ¿verdad? Entonces, eso pone bastante presión en nosotros como padres que enseñarle a nuestros hijos. Noten bien que en octubre 25 del 2019, hace 2 años, el fundador de la iglesia satánica dijo esto, que cuando alguien se viste o usa alguna clase de máscara o se pinta, todo eso es un acto de adoración a Satanás. No, eso dijo el fundador de la iglesia satánica. Ahora dígame usted si es creyente y si es inocente de eso. Eso es la manera que yo interpreto. Y
Y eso en ocasiones trae confusión, porque a veces los hijos, pero mira qué bonitos los niños, ellos se visten como angelitos, ¿verdad? O como caballo, o de tantos disfraces que se usan, unos de una manera creativa, ¿verdad? Pero recuérdese que no, la manera creativa es lo que genera capitalismo, eso es. ¿Okay? Y entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Déjenme hablar un poquito de historia. Algunos dicen, me imagino que ya la saben. La historia del Halloween empezó en Irlanda o Britania y Francia. Era un grupo étnico que eran los Celtics. Y ellos son personas que tienen mucha superstición y misticismo, ¿verdad? ¿Cómo lo decimos? Misticismo. Mesticismo, gracias. Mesticismo, esa es la cultura. Eso es, ellos participaban mucho en eso. Entonces, ellos adoraban un dios falso que le llaman el Samhain. Era el dios que ellos adoraban. Y entonces, ellos lo que hacían, la creencia, la tradición que se desarrolló, era de que que los espíritus venían, resucitaban o la reencarnación. Entonces ellos lo que hacían fogatas fuera de la ciudad. Y cuando hacían esas fogatas, las casas se mantenían solas, frías. Y la intuición, la creencia era de que como las casas estaban frías y solas, los malos espíritus no iban a llegar ahí. ¿Sí? Y entonces hacían fogatas fuera de la ciudad. Y entonces eso era la tradición que se hacía y la celebraban en octubre. De ahí, cuando Roma empezó a invadir y a colonizar Europa, de ahí como en el siglo VII, el Papa Boniface número 4, él declaró que en mayo 3 se iba a celebrar el Día de Todos los Santos, de todos los mártires. Y en mayo 3, como en el siglo VII, empezaron a reconocer la Iglesia Católica, que era el Día de los Santos. Y entonces, pero de ahí con la colonización de Roma, entonces para tener contento a todo el mundo, entonces la movieron y trataron de unirla y la movieron para noviembre, el Día de los Santos, de los muertos, y de ahí lo unieron y lo mezclaron con la tradición de los Celtics. Y entonces todas esas tradiciones han continuado y le han continuado agregando ahora en día, ¿verdad? Ahora de ahí cuando cuando sucedió la época de la Reforma en el siglo XVIII, entonces ya rechazaron todo eso de Halloween, que era antibíblico, ¿ve? Y entonces ahí de ahí cuando se emigraron los europeos para Estados Unidos, entonces esas tradiciones han continuado y han renacido y han agregado otras cosas y ahora llegó a ser parte de la sociedad, ¿verdad? De ahí como en el siglo, de ahí dice que la tradición de disfraces, ellos como la mencioné, los célticos eran personas llenas de supersticiones y creencias, ¿verdad? Y entonces de ahí resultan también las tradiciones de los disfraces, que se empezaron a disfrazar creyendo de que si los disfraces espantaban a la gente, entonces los malos espíritus iban a ser espantados y rechazados, ¿eh? Y de ahí resultó todas esas creencias de disfraces que ahora en día se celebran. De ahí ahora le agregaron, dice que había otra leyenda de Jack O'Lantern. Y dice que Jack, esa leyenda que hay, era un alcohólico y él engañó al diablo. Y entonces como castigo el diablo lo rechazó y como resultado no pudo ni entrar ni al infierno ni al cielo. Y entonces se quedó rodando por este mundo. Y entonces de allí resultaron de que la tradición de los se me olvidó el nombre de donde ponen las linternas español y calabazas, ¿verdad? Resultó la tradición de las calabazas que representan Jack, esa historia
Y entonces dice que la trajeron y aquí en Estados Unidos a principios del siglo XIX, entonces vieron de que aquí en Estados Unidos crecen muy buenos calabazas y como resultado empezaron a hacer diseños, ¿verdad? Y ahora le agregaron. Entonces dice de que lo que había sucedido en todas esas tradiciones era de que cuando los Celtics se salían de la ciudad y hacían sus fogatas y dejaban sus casas solas y frías en la oscuridad, era para que los espíritus, la reencarnación de los espíritus malos no encontraran a nadie en las casas y estuvieran solas, y entonces se salían. Entonces dice de que de ahí los traviesos, que los jóvenes empezaron a hacer travesuras en las casas, de voltear los cuadros, echarle llave a las puertas. Ya se imagina usted los jóvenes. Entonces dice de que empezaron a hacer esas travesuras y agregaron de que para que no hicieran travesuras, entonces empezaron a poner dulces afuera de las casas, para que en vez de que hicieran travesuras en las casas abandonadas o solas, mejor les dejaban dulces y diferentes cosas para que ellos agarraran. Y entonces de ahí le agregaron las calabazas, trick or treat y los dulces, que ahora llegó a ser una tradición, ¿verdad? Que ahora la hemos adoptado. Y entonces en nuestras iglesias, ¿verdad? Dice que la del trick or treat se agregó aquí en Estados Unidos, se empezó a practicar eso como en el año 1940. ¿verdad? Yo me recuerdo cuando yo era joven, ya soy como un viejo, ¿verdad? He escuchado decir la palabra joven muchas veces últimamente. Yo me recuerdo en los años 80, cuando yo todavía vivía en Guatemala y estaba en la frontera de El Salvador. Y me recuerdo los canales del Salvador los agarrábamos porque vivíamos en la frontera. Y me recuerdo cuando en El Salvador en los años 80 empezaban a celebrar el Día de las Brujas y veían los comerciales. Y en Guatemala eso es foráneo, ¿no? Se celebra el Día de los Muertos, pero no Halloween, el Día de las Brujas. Y lo podíamos ver que era la influencia de Estados Unidos que estaba llegando. Entonces, una de las cosas que ha sucedido es todo esto, como el trick or treat, todo eso ha sido conectado con la Iglesia Católica. Es como la Santa Muerte, que no lo quieren aceptar, ha sido resultado de la Iglesia Católica. De ahí resultó ese ídolo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos, qué es lo que la Biblia nos enseña acerca de todo eso? ¿Debemos de celebrarlo, sí o no? Ahora, cuando el fundador de la iglesia satánica dice que cuando usted se disfraza y practica todo eso, es adoración al Dios que él estableció, pues yo no sé si Jesucristo sería uno de los primeros que estuviera disfrazándose, ¿verdad? Esa es una de las realidades, ¿verdad?, que tenemos que enfrentar. Como leímos en Efesios 2, donde dice que antes nosotros en otro tiempo, ¿verdad?, seguíamos las corrientes de ese mundo. Esa es una de las corrientes que hay. Y esa no es la única. En Navidad va a haber otra corriente. Incluso después del Día de Acción de Gracias, había una corriente que se ha levantado aquí en los últimos 20 años, que más fuerte en los últimos días diría Black Friday, ¿verdad? Black Friday. Ahora todo el mundo dice, viene Black Friday, ya Walmart está empieza a anunciar los descuentos de lo electrónico, ¿verdad? Y hay personas que van y están despiertas toda la noche, se quedan para hacer eso. Así es que, querido hermano, si usted no puede quedarse despierto a una vigilia acá, pero va al Black Friday, gloria a Dios. Yo espero de que los que vayan a Black Friday, este viernes hay una vigilia. Aleluya, gloria a Dios. Y si usted puede ir a Black Friday, también puede venir el viernes a orar. Amén. ¿Verdad? Entonces puede ver las... bueno, solo dos amenes. Algunos están riendo, no sé si es porque usted ha participado en Black Friday o qué, pero ¿verdad? Eso es más un anuncio que hay una vigilia el viernes, ¿verdad? Entonces, puede ver de que hay muchas corrientes que se crean en este país y a veces lo seguimos. Si nota bien, está el capitalismo, genera dólares y por eso se mueve, ¿verdad? La Navidad, note bien. Yo vivo aquí cerca, hasta esa mall. Mire, el mes de diciembre para mí es estresante hasta venir de manejar aquí para la iglesia. Todo el mundo quiere ir a la mall y comprar. Normalmente de la iglesia, en mi caso, si agarro las luces en verde, llego en 5 minutos.
pero cuando está cerca de la Navidad, dura 15 minutos para llegar o media hora, porque todo el mundo quiere ir a la mall. Entonces, todas esas corrientes están atadas también al capitalismo, los dólares que están pegados con todo eso, ¿verdad? Entonces, esa es la realidad. Ahora, después le voy a dar unas sugerencias cómo tratar en situaciones con la situación de nuestros hijos, que podemos enseñarles. Podemos ver en Efesios 2 que son corrientes, esas corrientes siempre han existido. Si usted lee la historia de la Biblia, también en los tiempos bíblicos en el primer siglo habían corrientes de idolatría. Esas siempre han existido. Por eso es que la palabra de Dios es viva y eficaz. Dice como espada de dos filos, ¿verdad? Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Porque la palabra del Señor es la que nos ilumina para que usted y yo no andemos en estas corrientes siguiendo apostasías que a veces son promovidas desde Hollywood hasta iglesias. Que están siguiendo, y muchos de ellos es por falta de conocimiento de la palabra y por falta de convicción. Sí, amén. Yo no creo, ¿verdad?, que el Espíritu Santo se mueve en esas clases de actividades. O de lo contrario, todos nos disfrazarían el domingo y vinieron así con calaveras diferentes y sabieron que Dios iba a mover. Y Dios estaba con usted y Dios le iba a bendecir más, todos nos disfrazamos, ¿verdad? Pero Dios ve el corazón, ¿verdad? Y tenemos que comprender qué cosas. Por eso es de que yo le enseñé en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 hace 3 semanas, si no me equivoco, recuerda, donde decía que no seamos, que no nos conformemos, ¿amén?, que no nos conformemos a este mundo, sino que seamos transformados. Conformar quiere decir que no nos amoldemos bajo la presión que hay, ¿verdad? Porque hay presión, es la presión, especialmente en nuestros hijos ya de adultos, ¿verdad? Ya no es mucha la presión, y especialmente si usted y yo tenemos diabetes, ya ni comemos tanto dulces, así es que ya nada de eso, ¿verdad? Pero nuestros niños son presionados y para ellos es desafiante. Yo entiendo su sentir como padre porque nosotros pasamos por todas esas situaciones, ¿verdad? Y es una presión. Entonces, solo también las tradiciones de Halloween basadas dice, en falta de conocimiento de la palabra. Dice en el Salmo 27:1, dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es mi fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? ¿Ve? El Halloween está basado en terror. Está basado en temor, no está basado en la fe, ni está basado en la palabra. Dice en el Salmo 96:4, dice: porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, ¿verdad? Y si en caso usted dice, bueno, no sé, vaya conmigo incluso de Efesios, vaya al siguiente libro que es Filipenses 4, capítulo 4, versículo 8. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto que dice, pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros, ¿verdad? Eso dice todo lo bueno, ¿verdad? Solo también la tradición de Halloween fue basada en pura superstición y temor, y le han agregado. Y ahora por la economía se acepta grandemente. Son las compañías de dulces, estas épocas es cuando sus ingresos aumentan. Entonces quiere decir que los inversionistas dueños de esa compañía están viendo los números, cuánto se ha consumido de dulce y cuánto van a ser las ganancias a final de año. Literalmente, eso es. Entonces, si ellos saben de que si le agregan un rostro de una calavera, si le agregan un rostro de un murciélago, y eso llama más la atención y se va a vender más, lo van a hacer.
Lo van a hacer, porque eso es lo que genera más ingresos. Ellos no están interesados en mi vida y su vida espiritual, en que usted y yo sigamos al Señor. Están interesados en el dólar. ¿Qué es lo que ellos van a ganar? Esa es la inversión. De la misma manera, el Día de las Madres, de la misma manera el Día de San Valentín, que muchas iglesias lo condenan, y entiendo su perspectiva. No te envíen las flores para el Día de las Madres. Óigame, 3 veces valen más, ¿verdad? Son más caras en esos días, ¿verdad? Porque genera ingresos, y si genera ingresos aquí en Estados Unidos, si hay un día festivo que va a llamar la atención a la comunidad y van a ver las ventas van a aumentar, le dan promoción, le dan marketing, como decimos, promoción a todos esos artículos, porque eso va a generar más ingresos, ¿verdad? Y eso es the bottom line, como decimos en inglés, ¿verdad? Solo también en Levíticos, en Levítico 19, 31, perdón. Dice Levítico 19:31, dice: no os volváis a los encantadores, ni a los adivinos, ni los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo Jehová vuestro Dios. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque cuando Dios le dio la tierra de Canaán al pueblo de Dios, estaban rodeados por una comunidad pagana idólatra. Y Dios les animaba a ellos que rechazaran todas esas cosas. En primera de Crónicas 10:33 dice: asimismo murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó. Y dice: porque consultó a una adivina y no consultó a Jehová, porque por esta causa lo mató y traspasó su reino a David, hijo de Isaí. ¿Ve? Entonces Dios siempre ha rechazado esas prácticas. Entonces dice, todas estas tradiciones están asociadas con el paganismo y el satanismo. Incluso cuando yo viví en Arizona en los años 90, estoy hablando de décadas, en Arizona, Bisbee, Arizona, era un lugar donde había mucho witchcraft, había mucho satanismo. ¿Cómo? Brujería, gracias. Había mucha brujería en el área de Bisbee, Arizona, en esa área. Y por la radio promovía que en el tiempo de Halloween, que las personas no dejaran salir a sus mascotas, porque muchas de ellas eran sacrificadas, porque en el desierto había muchos lugares donde las personas podían aisladas. Y sí, podía usted encontrar animales sacrificados en las montañas, en las piedras fuera de la ciudad. Y anunciaban en la radio durante esas épocas que tuvieran cuidado con sus mascotas porque se iban a aparecer. Y es porque las sacrificaban. Entonces, el Halloween en muchos lugares es una época donde practican más el satanismo, la brujería, e incluso hacen sacrificios en lugares. Dice en 1 de Pedro 5, del 6 al 11, voy a leer el versículo 5, dice, 1 de Pedro 5, 6 al 11, dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio, manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo manteniéndose firmes en la fe y sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimiento. Mantengámonos firmes en la fe. En este país, querido hermano, últimamente hay mucha apostasía que se ha levantado grandemente.
de personas que están predicando el Evangelio, pero cómo viven, no lo están viviendo, y es de una manera confusa. Hay muchas personas que se ponen en YouTube y a veces se dan los títulos de profeta, apóstol y tantos nombres que se dan, y no están predicando ni enseñando la palabra. Tienen a veces, varios de ellos tienen la habilidad de poder enseñar, porque tienen ese don, pero no están enseñando la palabra del Señor ni la están viviendo la palabra del Señor. Y usted sabe, en un video es fácil de poner muchas cosas. Usted se pone una buena corbata, ¿verdad? O un buen traje, buenas luces, una buena cámara, y usted puede encontrar un estudio, usted lo puede enseñar ese estudio, ¿verdad? Y eso llama la atención, pero eso no indica que la persona esté obedeciendo a la palabra de Dios y que esté caminando por el Espíritu. Y eso ha sucedido mucha apostasía que está tomando lugar. Y entonces estas corrientes que hay no ayudan a todo eso. Entonces es importante de que usted y yo conozcamos la palabra del Señor. Que no porque todo el mundo lo esté practicando, no porque las escuelas públicas lo acepten, es algo que es bíblico y tenemos que aceptar. Entonces, note bien, dice en Romanos 6:4, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Romanos 6:4. Dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Si Jesucristo estuviera en este día, se disfrazaría. Si todos los fariseos anduvieran con máscaras y todo eso, lo haría yo también. ¿Verdad? Están todos callados, pero bueno, no sé por qué. Números 15:29, donde bien dice, el nacido de entre los hijos de Israel, dice, y de ahí dice, el extranjero que habitare entre ellos, dice, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por hierro. Mas las personas que hicieren algo con soberbia, asimismo el natural como el extranjero, dice, ultraja a Dios. Entonces, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Que muchas personas se convirtieron al judaísmo. Y cuando se convirtieron al judaísmo, también muchos de ellos tenían sus tradiciones y tenían que enseñarle, que tenían que renunciar. Entonces, como dice en Efesios, en otros tiempos, amén, nosotros seguíamos las corrientes de este mundo. Nada más seguían los pensamientos, las intenciones, los deseos de la carne, seguíamos todo eso, porque no conocíamos del Señor, no teníamos la luz del Evangelio, eso seguíamos cualquier corriente que fuera. Desde la Santa Muerte, Halloween, usted seguía todo. Pero ahora que tenemos la luz del Evangelio y el Espíritu Santo está en usted, hay algo que le trae convicción y le indica a usted que tiene que hacer. Aún cuando usted no conoce la palabra de Dios, el Espíritu Santo le puede hablar a usted y le puede indicar, ¿verdad? Eso es algo muy importante concerniente a eso. ¿Qué dice la Biblia acerca de las brujerías? Note bien que en Halloween muchos se disfrazan como brujas, ¿verdad? Dice en Deuteronomios 18, luego el 14, dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, dice, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Y recuerde, todas esas naciones eran paganas, eran idólatras, ¿verdad? Dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo y a su hija por el fuego, porque ellos sacrificaban a sus hijos. Dice, ni quien practique adivinación, ni agorero, dice, ni sortilero, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace esas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti.
En el Viejo Testamento, esa abominación, por eso Dios los echó, por la idolatría que había. Y entonces les está diciendo específicamente a ellos que no practiquen esas cosas. Y entonces lo que sucede en Halloween es, entre más feas sean las máscaras, los disfraces, llama más la atención. Y a veces lo toman como inocente, como una diversión, pero en la realidad es que el trasfondo de todo eso representa la oscuridad, representa el trasfondo de todo eso es satánico. Entonces queremos que nosotros inocentemente, también nuestros hijos sean parte de ello. Los vampiros, note bien, eso es algo también que sale y el trasfondo que ponen máscaras y en esas épocas también se disfrazan mucho de ello, ¿verdad? Note bien en Génesis 9, 3 y 4 dice: todo lo que se mueve y vive, dice, será para mantenimiento, así como las legumbres, plantas, dice, pero carne con su vida, que es sangre, no comeréis, ¿verdad? Y eso que es lo que están haciendo, promoviendo, ¿verdad? Con los vampiros, etcétera. Note bien en Hechos, capítulo 15, dice, capítulo 15, versículo 20, dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual dice: yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan, dice, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de ídolos, fornicación, dice, de ahogado y de sangre. Así que enviados a Judas y a Silas, los cuales también da la palabra, os harán saber lo mismo. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Es de que los gentiles estaban siendo salvos y muchos de ellos estaban envueltos en idolatría, en muchas cosas inmundas. Y tenían que enseñarles a ellos que no podían practicar todas esas cosas. Y entonces cuando nosotros venimos al Señor, estábamos en otros tiempos, muchas tradiciones, ¿verdad?, que habían. Pero ahora que conocemos del Señor, entonces nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir es diferente. Entonces, ¿qué podemos hacer entonces con nuestros niños que son pequeños? Le voy a dar unas sugerencias que a nosotros nos ayudaban. Los niños no comprenden la realidad. Si usted le da un dulce a un niño y tiene una figurita, tal vez que es satánica, él nada más ve el dulce y él no ve y no lo comprende. Usted puede decir: no, pero eso tiene una figura del diablo. ¿Cómo puede hacer eso? Ellos no comprenden todo eso. Lo que nosotros hacíamos era, porque teníamos 3 niños y casi los 3 son de 2 años de diferencia. Estaban pequeños todos. Y claro, cuando iban, todo el mundo, todos los vecinos estaban celebrando, aún hasta los creyentes que estaban ahí, que iban a la iglesia, todo el mundo no le ponía atención a esos detalles. Pero la realidad es de que la práctica de Halloween y todo eso, el trasfondo es satánico, el misticismo, y eso es el trasfondo. No es nada bíblico. Si en la Biblia, si Jesucristo quisiera que se celebrara el Halloween, estuviera la palabra del Señor. Amén. Celebramos la Santa Cena porque Él dijo que se hiciera. Celebramos el bautismo porque Él dijo que se hiciera. Nos congregamos porque Él nos indica en su palabra que tenemos que congregarnos. Estamos practicando eso. Si el Halloween fuera parte y si Dios hubiera deseado que la iglesia practicara eso, estuviera la palabra. Y no, ahorita no tuvieron ningún argumento. Todas esas son tradiciones que se han agregado, parte del misticismo y ahora de la economía, que produce y genera. Los inversionistas de las compañías de dulces quieren inversión, quieren ganancia al final del año. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Una de las cosas que nosotros hacíamos era, con nuestros hijos, cuando estaban pequeños, nosotros los llevábamos a unos lugares para entretenerlos. A veces los llevábamos a nadar. Me recuerdo que había una iglesia que fue muy inteligente, una iglesia
una iglesia grande, probablemente podemos decir, y ellos hacían un carnaval para niños. Traían animales a la iglesia, al estacionamiento de la iglesia, traían animales para que los niños vinieran y los tocaran. De ahí venían y tenían música. Yo me recuerdo que hacían laberintos de cajas y llevábamos a nuestros hijos, tal vez algunos se recuerdan, los llevábamos ahí y se entretenían, pasaban un buen rato, se entretenían, era algo sano, era una iglesia y hacíamos algo para que se entretuvieran. En ocasiones los llevamos a nadar, ¿verdad? Cuando todo el mundo andaba allá agarrando candy, ¿verdad? Nosotros los llevamos y iban a nadar y entretenernos con ellos. Depende del día de la semana, porque si era el día de venir a la iglesia, veníamos a la iglesia. Fuera Halloween o no Halloween, ese día era el día de la iglesia, veníamos a la iglesia. Pero los días que caía en ocasiones, que podía ser un viernes o un domingo en la tarde, entonces había una situación de que todos los niños ya empezaban, usted sabe, a caminar por las calles, a pedir dulce. Nosotros no encendíamos las luces para dar dulce, nunca dimos dulce. Nuestra casa era la más desabrida en toda la vecindad. Todos tenían sus luces encendidas y comprando dulces, nosotros nunca participamos de eso, ¿verdad? Entonces lo que hacíamos era entreteníamos, o no entreteníamos, disfrutábamos el tiempo con nuestros hijos. Íbamos a jugar con ellos, íbamos a nadar. En ocasiones había iglesias grandes que hacían programas para niños, y esa fue una idea muy brillante, porque hay mega churches que tienen muchos recursos, tienen muchos voluntarios y hacían un programa para niños. Entonces, pues nosotros íbamos a los programas de ellos, porque claro, nuestra iglesia no tenía la capacidad de hacer un programa para niños. Llevábamos a los niños y los entreteníamos con ellos, jugábamos y de ahí los íbamos para la casa, ¿verdad? Y entonces esas cosas buscábamos de una manera creativa de que nuestros hijos disfrutaran su tarde. Eso era, buscábamos maneras creativas de que ellos disfrutaran su día, su tarde y no se sintieran miserables de que, porque si eran dulces, nosotros les comprábamos dulces y con esos dulcitos vamos a ir a nadar, ¿verdad? Si te gustan estos dulces, pues aquí tenemos, y nos íbamos a veces a visitar la iglesia que tenía actividades, y entonces eso hacíamos para que ellos se disfrutaban. Nunca les decían, no, tú no puedes hacer eso, tú no puedes participar de eso, ¿verdad? Sino buscábamos maneras creativas de que ellos comprendieran de que podemos tener un buen tiempo con familia, ¿verdad? Podemos disfrutarlo el tiempo con ustedes, ya sea nadando, ya sea visitando al abuelo, a la abuela. En ocasiones íbamos a nadar, buscábamos, planeábamos qué íbamos a hacer ese día. So, sabíamos si iba a ser viernes, pues decir, mira, Halloween viene, el viernes va a haber un montón de niños disfrazados acá pidiendo dulces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Y lo planeamos, porque de todas maneras los niños iban a estar tocando en la puerta, ¿verdad? Si había dulce o no. Entonces, lo planeábamos todas esas actividades y entonces eso ayudaba a ellos para que no se sintieran mal, ¿verdad? Que todo el mundo se está divirtiendo afuera, ¿verdad? Todos tienen un montón de dulces y nosotros no tenemos nada. No queríamos que se sintieran así. Si no les compraban los dulces, nos iban a ver a la abuela, ¿verdad? Compraban los dulces, los llevaban a nadar. En ocasiones iglesias tenían actividades, los llevábamos y entonces nos pasábamos un buen tiempo con ellos, ¿verdad? Mientras ellos crecieron y comprendieron que era lo que es Halloween. Ahora ya son mayores de edad, ¿verdad? Ya entienden lo que es dulces. Ahora ellos me compran dulces a mí. Pero esa es una de las tradiciones que es de mucha influencia. ¿Y por qué ha causado tanta influencia, querido hermano? Porque las escuelas públicas practican, celebran eso y desde la niñez. Solo también, si ellos van a kindergarten, ¿qué edad es que van a kindergarten? 6. De 6 años. 4 años. 5, 4, ¿verdad? Nosotros lo llevamos, hay unas escuelas que empiezan de 3 años, ¿verdad? La llaman tree schools, ¿verdad? Entonces, si no tenían desde 3 años, ya se está empezando a celebrar. Y entonces, cuando son tan pequeñitos así, empiezan a celebrar eso. Entonces ya lo desarrollan como una tradición que ya es parte, y ahora todo el mundo tiene que celebrarlo y todo el mundo consume dulces. Y entonces se volvió una tradición que es increíble el dinero que está generando a todos los inversionistas.
y ninguno de ellos está aportando nada extra para las escuelas públicas. ¿Ya? Ni están ayudando con las calories, como diría, que le dan a los niños cuando tanto dulce que comen. Caries, gracias. Las caries que le dan a ellos de tanto dulce que comen, ¿verdad? Que le dan. Entonces, mi sugerencia, espero comprenda de que eso, el celebrar Halloween no hay ningún versículo de la Biblia que apoye esa tradición. El trasfondo de esa tradición está basado en misticismo, en temor, y le han agregado otras cosas que se han agregado en el transcurso de los años, y todo eso ha sido una mezcla del misticismo que ahora ha sido aceptado por la cultura aquí en Estados Unidos, y parte de eso es porque genera capital. Y la escuela pública lo han tomado aquí en Estados Unidos, todas las escuelas públicas lo aceptaron, que es parte de una tradición y que es bien divertida porque los niños se disfrazan y tienen dulces y es un buen tiempo para celebrar para los niños. Pero la realidad es de que se ha sembrado en la mente de ellos, en el corazón de ellos, de que es una buena actividad y es muy divertida. Y como resultado, ninguno de ellos sabe el trasfondo de dónde resultó todo eso. Y ahora usted y yo conocemos del Señor y terminamos en medio de todo eso, ¿verdad? Terminamos con esas presiones, ¿verdad? Si su niño viene y se pone a llorar y dice, yo quiero disfrazarme, todos mis niños en la escuela se disfrazan, hable con ellos, con sus hijos, trate de enseñarles de acuerdo a la edad de ellos de dónde vino ese resultado. Llame a la maestra de la escuela y menciónale y dígale que es de parte suya, sus hijos no celebran eso porque no es bíblico eso, ¿verdad? Para que la maestra también le ayude a usted con sus hijos, ¿verdad? Y no se sientan sus hijos presionados, porque en muchas de las escuelas, aún hasta los maestros, todo el mundo se disfraza, ¿verdad? Y eso ha causado bastante presión a todos los que tenemos niños pequeños, ¿verdad? Y lo que queremos hacer es, queremos que nuestros hijos conozcan la palabra del Señor, queremos que nuestros hijos crezcan temiendo al Señor, amén. Hay presiones en este mundo, hay corrientes de este mundo, pero en el nombre del Señor vamos a caminar por fe, vamos a caminar con nuestros hijos, vamos a enseñarles la palabra del Señor, que porque estamos en este mundo, como dice Juan, el apóstol Juan, no somos de este mundo, aunque estamos en este mundo, amén. Y en el mundo hay tradiciones, en el mundo hay presiones que hay, pero en el nombre del Señor, Él nos va a dar la fuerza para que nosotros no nos amoldemos a todas esas presiones que hay, desde Navidad, desde Halloween, etcétera, etcétera, que existen en todo el mundo. Hay tradiciones y presiones, sino de que en medio de todo eso, usted y yo aprendamos a conocer la palabra del Señor, a obedecer la palabra del Señor, y que cuando las personas nos pregunten, ¿por qué tú no celebras el Halloween? Que usted tenga una respuesta bíblica. Amén. Y enseñarles. Porque es que nosotros no creemos en eso, aunque parece que es, ¿verdad?, divertido, aunque parece que todo el mundo está haciéndolo, pero no porque todo el mundo lo practique, quiere decir que es bíblico y que es de agrado al Señor. Amén. Así es que vamos a orar. Vamos a tomar un minuto y vamos a orar por los padres, por los niños de nuestra iglesia. Amén. Que Dios los guarde, que cuando vean estas presiones, ellos no se sientan, no les afecte a ellos emocionalmente, sino que puedan superar todas esas presiones que hay. No nada más en Halloween, sino presiones que hay a nivel general diariamente sobre cada uno de nuestros jóvenes y niños que asisten a la escuela. Amén. ¿Por qué no ponemos de pie y hacemos una oración esta tarde? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. El Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Te damos gracias, Señor, porque no tenemos que seguir las corrientes de este mundo, pero podemos
en las escuelas, en las universidades, aún en las escuelas donde los niños más pequeños hay presiones, Señor. Pero yo te pido por cada uno de los padres de nuestra congregación, y no nada más congregación, sino de toda esta comunidad, Señor, que tú nos des la sabiduría, tú nos des la gracia, que tú puedas guiarnos, Señor, para poder dirigir a nuestros hijos. Y en que todos los padres, toda la comunidad esté practicando tal vez actividades que no son bíblicas, pero que nosotros conocemos tu palabra, podamos vivir tu palabra, podamos enseñar tu palabra a nuestros hijos. Sí, Señor, en el nombre de Jesús te pedimos. Sí, Señor. Adore al Señor por un minuto. Dígaselo. Sí, Señor. Hicieron un montón de galletas en ese día y las decoraron y pasamos un buen tiempo con familia. En ocasiones la abuela le llamaba y los llevábamos allá y ahí convivíamos con ella. Buscamos maneras creativas de disfrutar el tiempo con nuestros hijos y que ellos no se sintieran miserables o inferiores, lo que era un tiempo de familia. Así es que Dios nos ayude. Padre, te damos gracias por esta tarde, por el tiempo que tenemos en tu casa. Gracias por cada hermano y hermana que hicieron el esfuerzo de estar acá. Los que no pudieron, los bendecimos. Que tú seas con cada uno de ellos, Señor. Y permítenos regresar este viernes a la vigilia, Señor, que tenemos para continuar buscando tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Este viernes hay vigilia. Hoy hay una actividad de jóvenes. Siéntase libre de apoyarles. Creo que hay chocolate.